Abriremos la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, y daré lectura al versículo 20 y 21. 20 y 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. Ustedes saben que se acerca una celebración mundana en donde debemos tener mucho cuidado para no participar ni indirectamente, ni siquiera ver o deleitar nuestros ojos, porque es totalmente pagana, idólatra y demoníaca. Estoy hablando del Día de los Muertos, que en otros o que en el norte, por ejemplo, se conoce como el Halloween, y que aquí ya hay una mezcla, porque así ha pasado. En todas las épocas, hermanos, se ha dado la mezcla o el que se le conoce como el sincretismo religioso. Esto viene desde mucho antes, hermanos, desde la primera civilización del hombre. Hubieron mezclas en Egipto, en Babilonia, en Grecia, en Roma, una mezcla de creencias, de pensamientos de los hombres, de religiones, y lo mismo es hasta hoy en día. Con respecto al Día de Muertos, nos dice la palabra del Señor que Dios prohíbe el que se consulte a los muertos. Para Él es algo abominable. Esta práctica fue una de las razones por la que Dios eliminó a los habitantes de Canaán. Deuteronomio 18, 9 al 14. No se ha hallado en ti quien pregunte a los muertos, entre otros mandamientos. Con respecto al Día de Muertos, las tradiciones y creencias acerca de esta celebración, hermanos, son muy variadas, son muy amplias. Las ofrendas que se colocan junto al retrato de los difuntos, rodeado de veladoras en un altar especial, las calaveras de dulce, el pan de muerto, el copal, el incienso, el papel picado, las velas, el agua, la comida y la bebida, la flor de cempasúchil, la calabaza, las calaveritas literarias, aún es hablar de la muerte con humor. Esta celebración promueve violencia, muerte, asesinatos, robos, embriaguez, desorden, deudas de dinero, anarquía, porque no se quieren someter a un orden del gobierno. Y los resultados de esta celebración son suciedad, mal olor, pleitos, muertes, enemistades, violencias. Es claro que esta celebración del Día de Muertos, juntamente con el llamado Halloween, es una fiesta totalmente satánica, pero hoy ha sido disfrazada de manera que parezca un tiempo de diversión, especialmente para los niños y jóvenes. La palabra de Dios nos advierte en 2 Corintios 11:14 y dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Y por eso es que esta celebración aparentemente es atractiva, hermosa, con mucha decoración, con muchos colores, con muchas flores, y para algunos es agradable, pero tiene un origen
diabólico, de maldad, pero se presenta con un rostro hermoso para que usted pues le atraiga eso y vaya tras esas costumbres. Gracias a Dios, porque nos ha librado de muchas supersticiones, de muchas malas costumbres del mundo, para conocerle y practicar mejor las actividades que el Señor ha puesto en su palabra. Nos dicen las Escrituras aquí, la ofrenda a los muertos. Es terrible que en realidad lo que se ofrende a los muertos es a los demonios. Y es lo que la gente en su ignorancia hace. Como dice la palabra del Señor en este versículo que hemos leído. Dice la Biblia, sacrificaron a los diablos y no a Dios, o a dioses que no habitan. Dice, a dioses que no, habían conocido. Por tal motivo, no se debe poner altar a los muertos, ni ofrendas, ni participar de ello. Isaías 65, 3 y 4. La muerte es enemiga del hombre, porque la muerte entró al mundo como castigo del pecado, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte fue vencida por Cristo en su resurrección. Dice la Biblia, oh muerte, yo seré tu muerte, porque Cristo resucitó. Pero las personas no entienden esto y veneran a la muerte. Y dice, la muerte no solo es venerada, sino personificada y adorada como una deidad. Es una abominación a Dios quien hace tales cosas. Algunos incluso han caído a hacer pacto con la muerte. Le piden porque dicen que así los protege. Quien piensa de esta manera ha caído en el engaño del diablo. En Isaías 28:15 dice, porque habéis dicho, concierto hemos hecho con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pasare el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos, etcétera. Es larga esta parte, pero vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. El tema de esta ocasión es que Dios prohíbe en sí la idolatría, porque ese es el punto, hermanos. Dios prohíbe la idolatría. Y nos dice, huid de la idolatría. Primera a los Corintios 10, versículo 14. ¿Cómo dice? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, porque aquellas festividades, pues, es idolatría, satanismo y más allá. Dios prohíbe y dice a su pueblo, huyan. O sea, no miren, no participen, no colaboren. Huyan de toda idolatría. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué debemos huir de la idolatría? Por lo que presenta en este pasaje, capítulo 10 de Primera a los Corintios. Primero, porque el pueblo de Dios, de Israel, fíjense, siendo bendecidos espiritualmente, porque fueron sacados de Egipto, de la idolatría, para adorar al Dios vivo y verdadero, pero siendo un pueblo bendecido por la presencia de Dios, por causa de idolatría en que ellos cayeron, hermanos, no hubo gozo, no hubo gratitud, porque en vez de gratitud, en vez de adorar al Dios vivo y verdadero, se caracterizaron por ser rebeldes a Dios, o sea, desobedientes a su palabra, haciendo lo contrario, murmuradores de Dios, porque no estaban satisfechos, no estaban de acuerdo con lo que Dios les daba o proveía. Por eso murmuraban, a pesar de que Dios les daba de comer, de beber, de vestir,
los cuidaba en el desierto, pero aún con todo eso había rebeldía y murmuración. ¿Por qué el pueblo fue rebelde? ¿Por qué el pueblo no estuvo satisfecho con las bendiciones de Dios? ¿Por qué el pueblo fue un pueblo muy necio en el desierto? ¿Por qué? Porque no se alejaron de la idolatría. Porque aunque Dios los sacó de Egipto, un pueblo muy idólatra, que también adoraban a la muerte. Sí, también adoraban a la muerte aquellos egipcios, entre muchas divinidades que tenían. Israel fue sacado de allí, pero realmente, hermanos, no. O sea, Dios los sacó, sí, pero ellos no dejaron esas costumbres. Estaban tan arraigados a esas costumbres que lo practicaron en el desierto. Dice que allí llevaban sus ídolos. Pues por un momento en que Moisés se había apartado para recibir la ley de Dios, él se apartó del pueblo, fue al monte, estuvo 40 días allí, 40 noches. ¿Qué dijo el pueblo? Seguramente Moisés murió. Y se acercó a Aarón y le dijo: haznos dioses de oro. Y entonces el pueblo coopera, da de las alhajas de oro que tenía, y Aarón hizo el becerro de oro y comenzaron a adorar al becerro de oro. Lo que estaba haciendo Israel era mezclar, porque se le estaba dando una enseñanza para servir al Dios vivo, pero como las costumbres que traían muy arraigados a sus corazones, mezclaron y dijeron: serviremos a Jehová a través de este becerro. Dice, este becerro representa a Dios, quien nos sacó de Egipto. Fíjense, hay una mezcla. Pero el asunto es que esa idolatría, tanto del becerro de oro como más adelante, ellos no se apartan de la idolatría, sino que con todo eso del conocimiento de Dios, no dejan la idolatría. Por eso los endurece, por eso son rebeldes, por eso son murmuradores, diríamos, fríos espiritualmente, indiferentes, insatisfechos con Dios, no están contentos con Él. Por muchas ocasiones murmuraron, es decir, se quejaron, no valoraron las bendiciones de Dios. Eso fue como resultado de la idolatría. Por eso en el Nuevo Testamento Dios le dice a la iglesia, aquí en este pasaje: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Nuevamente el apóstol Juan en sus epístolas dice: hijitos, apartaos de los ídolos. Porque fíjense, hermanos, siendo pueblo del Señor, muchas veces damos lugar a la idolatría. Como hemos entendido en otras ocasiones, hermanos, la idolatría no solamente se da en adorar a aquellas estatuas que se ha hecho. No solamente es idolatría, sino que el dar lugar, o como en primer lugar, las cosas del mundo antes que a Dios, en muchos aspectos, eso es idolatría. Dice el capítulo 10, versículos 1 en adelante: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. ¿Qué está diciendo este pasaje, hermanos? Que Israel disfruta de las bendiciones de Dios, porque habla de que estuvieron bajo la nube, la luz de Dios, la sombra de Dios. Pasaron la mar, la libertad, el camino de la libertad, de la salvación, porque Dios abrió la mar y eso simboliza salvación, hermanos, porque ellos estaban a las orillas del mar y los egipcios decididos para acabar con ellos. Entonces por eso es que Dios abrió la mar, ellos pasaron, y no solamente ellos pasaron, sino que los egipcios, queriendo pasar, allí quedaron sepultados. Esos son los beneficios.
Y todos en Moisés, dice, fueron bautizados en la nube y en la mar. O sea, habla de las bendiciones espirituales que Dios derrama sobre su pueblo. Y comieron de la misma vianda espiritual, les dio maná y les dio agua. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Fíjense, hermanos, no solamente se refiere en el aspecto material que dice comieron de la vianda y tomaron agua. Sabemos, ¿no? Hubo maná y Dios les dio agua en el desierto por medio de la roca. Pero aquí habla de una vianda espiritual y habla de una bebida espiritual. O sea que Dios les dio también alimento espiritual, su palabra, la ley. Llenó sus corazones de paz, de gozo, de consuelo, y les dio una bebida espiritual, y dice que esa bebida era Cristo. Cristo estaba ahí con ellos. Cristo dijo que todo aquel que tiene sed, dice, venga a mí y beba, y yo le daré agua, porque él está hablando de la salvación del alma, de la paz, del perdón para el alma, etc. Y Dios dio eso a su pueblo. Pero el pueblo, fíjense, siendo bendecidos espiritualmente con los beneficios de la presencia de Dios, realmente no lo disfrutaron porque no dejaron la idolatría, pues se caracterizaron, como habíamos dicho, por rebeldía y murmuración. Pienso muchas veces que lo mismo le pasa a la iglesia de hoy. Tenemos los beneficios de Dios, pero no disfrutamos de todos sus beneficios. ¿Por qué? Porque hay idolatría. No hemos dejado completamente el mundo, por lo cual nuestra vida espiritual, en vez de estar en plenitud con el Señor, está decaída. Entonces, por eso Dios prohíbe la idolatría. Esa es la primera razón. Segunda, dice aquí, razón por el cual, por esa idolatría, razón por el cual Dios no se agradó de ellos. Es decir, no los aceptó en su presencia. Muchos murieron en el desierto sin ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque habían hecho sincretismo, mezcla de la idolatría de Egipto con las cosas del Señor, como lo había hecho los imperios, como ya habíamos dicho, Roma, Babilonia, etc. Así que corrompieron la religión pura, la religión judía. Y de la misma manera sucede con la religión cristiana. En los tiempos de Pablo, cuando le escribe a los corintios, él dice que no mezclen las cosas de Dios con las cosas del mundo, y por eso están así escritas, hermanos, el versículo 21, ¿cómo dice? No podéis beber la copa del Señor, ¿y qué dice? Y la copa de los demonios. O sea, lo que Pablo está diciendo, lo mismo que en el Antiguo Testamento, no mezclen las cosas. O son del Señor o son del mundo, no mezclen. El Señor nos ha apartado de todo ello, hermanos. Pero fíjense, Israel en el desierto mezcla la religión pagana, la idolatría, con la religión judía. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué dice el versículo? Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto, murieron y no llegaron a la tierra prometida por su idolatría, hermanos. Dios demanda pureza de su pueblo, que se aparten de pecado, de las costumbres, y vivan siempre para la gloria de Dios en todo momento. Tercera razón, Dios prohíbe la idolatría. Dice aquí, porque nosotros como cristianos participamos del cuerpo de Cristo, en donde somos parte. La iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza. Y tenemos una comunión con Cristo porque somos su iglesia, siendo uno pues con Él. Hemos renunciado al mundo, como dice el himno, dejo al mundo y sigo a Cristo. Dice, y no vuelvo atrás. Dice 1 Corintios 10, versículo 16, hermanos, y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Todos participamos de un pan que es Cristo, y ese pan lo tomamos los domingos y entre semana, y cada vez que leemos la palabra del Señor estamos tomando de ese pan que es nuestro Señor Jesucristo y que alimenta nuestra alma. Por lo que dice el versículo, no podemos nosotros participar de la copa de los demonios, o sea, de toda celebración mundana, y no debemos deleitarnos en ello. Amados hermanos, estamos unidos con Cristo, somos el pueblo del Señor. No estamos unidos con el mundo. No tiene nada que ver la iglesia con el mundo. No es como lo proclama el ecumenismo, porque el punto de vista del ecumenismo es que todos somos o debemos ser uno solo desde el punto de vista humano. Ellos proclaman así la unidad y dicen, las religiones deben unirse, todas las religiones del mundo, el islamismo, el budismo, el cristianismo, todos deben unirse, y las denominaciones del mundo también deben unirse en uno. Eso proclama el ecumenismo. Dicen, debemos ser uno solo. Pero la enseñanza de la Biblia es que no es de este modo como lo proclama el ecumenismo, sino que la unidad de la iglesia, ¿en dónde está? La unidad de la iglesia es espiritual, no visible, no física o orgánica, es decir, no como se plantea en el mundo. La unión de la iglesia es espiritual, hermanos. ¿Amas a Cristo? ¿Cuántos hermanos aman a Cristo? De cualquier denominación, si están en Cristo, son nuestros hermanos. Hay una unidad espiritual y el Señor conoce quiénes son su iglesia, porque su iglesia son aquellas personas que Él ha sacado del mundo, las ha llamado del mundo y forman parte de su cuerpo. Esa es la unidad. Y no es como lo proclama el ecumenismo, porque eso es mezclar más bien. Lo que dice el ecumenismo es mezclar las religiones, creencias y los credos de tal modo que sean uno, y hay un sincretismo religioso total. Pero más bien ese es un movimiento diabólico. Es lamentable que la iglesia presbiteriana en Estados Unidos celebre también el Halloween allí, porque hay ya un sincretismo religioso. ¿Sí? Hay ecumenismo y unen todas las creencias. Eso es abominable delante de Dios. Nosotros debemos tener mucho cuidado, porque el enemigo es muy sutil para introducir en la iglesia costumbres mundanas. Debemos apartarnos de ello y vivir para la gloria del Señor. Esto del ecumenismo es un tema muy largo, pero hermanos, aquí la Biblia nos enseña que la unidad es espiritual y nosotros tenemos comunión con Cristo y no debemos tenerlo con el mundo, porque dice que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice, ¿verdad? O Cristo con Belial o Cristo con el anticristo. Son dos grupos muy contrarios y diferentes. Y nosotros damos gracias a Dios porque nos ha hecho parte de su pueblo con esperanza, con santidad, con paz, un pueblo diferente, porque nos ha sacado del mundo. Seguimos en este pasaje y dice, Dios prohíbe la idolatría, porque es adorar a los demonios. Satanás siempre ha demandado adoración desde su rebelión y ahora lo promueve a través de las religiones del mundo, como se lo propuso al Señor Jesucristo, porque Satán le propuso a Cristo que le adore y le daría los reinos del mundo. Así como Él lo propuso a Cristo, lo hace con los hombres. Dice, ha demandado adoración en todo tiempo desde su rebelión. Isaías 14:13, vamos a buscar. Dice la palabra de nuestro Dios, 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Ahí está. Y los hombres le hacen caso y le adoran. Dice, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. O sea, realmente están adorando ni al muerto, ni al ídolo, sino realmente están sacrificando y adorando a los demonios y a Satanás mismo. Eso es lo que vemos en este pasaje. Así dice claramente: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y dice, y no quiero que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Dios prohíbe la idolatría, hermanos. El ídolo, dice aquí, no es nada. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? ¿Qué es el ídolo? Ídolo significa vanidad, vacío, nada. Según muchos pasajes del Antiguo Testamento, como en el Salmo 115, 1 al 10, y paralelos. ¿Qué es el ídolo? El ídolo no es nada. Entonces, ¿a quién le están sacrificando? Pues a Satanás. Eso es. Dice el Salmo 115 para recordarlo, ¿no? ¿Qué es el ídolo? Leeremos del 1 al 10. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Porque dirán las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Fíjense, esa es la primera parte, se aclara quién es nuestro Dios. El Dios a quien sirve el pueblo cristiano, el pueblo redimido, sirve al Dios que está en los cielos, es el Dios creador que hizo todas las cosas, el sustentador, el proveedor, que es providente para sustentar, para guiar, gobernar, cuidar. Nuestro Dios es el Dios vivo. Hay un Dios vivo. Pero luego dice, sus ídolos, ¿qué son? Plata, oro, pero son obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta, como ellos son los que los hacen. Cualquiera que en ellos confía, oh Israel, confía en Jehová. ¿Qué es el ídolo? Dice el apóstol Pablo, pregunta, dice, no es nada. ¿Y lo sacrificado a los ídolos? Y en este caso a los muertos. ¿Cuánto es la superstición del hombre? Y dicen, no, sí vino, porque se ve que sí comió, probó allí del agua o de la comida o de la fruta. Dice, sí vino. Bueno, es una superstición, una creencia. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué es el ídolo? Nada. ¿Qué es el muerto? No viene, porque dice que no tienen parte ya en esta vida. No tienen parte, dice, en esta vida. Los que ya partieron. Los redimidos están en la presencia del Señor. Los que no son redimidos están en los tormentos del infierno y no pueden regresar, como dice allá en el Evangelio de Lucas. Dice, hay una grande cima entre nosotros y tú no puedes venir para acá ni los de acá para allá. Solamente el poder de Dios los puede sacar de ahí para juzgarlos en el día final. Así que, hermanos, todo es mentira y el hombre le cree y celebra todo aquello. Pero dice aquí, no es posible participar de las dos cosas o religiones, porque una es falsa y otra es verdadera, porque uno es Cristo y otro es el anticristo, porque uno promueve la maldad y el otro es bondad, porque uno es el misterio de la piedad y el otro es del misterio de la iniquidad. Dice la Biblia, no podemos servir a dos señores, porque dice, amaremos a uno y aborreceremos a otro.
Aquí pues entonces Pablo está prohibiendo a la iglesia que haga ese sincretismo, esa mezcla, hermanos. Dice, ustedes no pueden estar allá y luego acá, porque entonces están provocando a ira a Dios vivo y verdadero. Dice, no es posible participar en las dos, hermanos. Dice, Dios prohíbe la idolatría porque provoca su celo. ¿Cómo es el celo? ¿Cuáles son las consecuencias del celo? La Biblia habla del celo de Dios para hablar de esa relación que tiene con el hombre. Muestra a Dios como un Dios con emociones. Dios nos hizo con emociones. Él no es emocional, Él es perfecto y esa emoción está bajo control. Dios es celoso. O sea, sí tiene emoción, pero es perfecto, no es como la nuestra. Y ahí dice la Biblia que Dios es celoso, hermanos. ¿Cómo es el celo? ¿Ustedes han sentido celo alguna vez? Por sus hijos, por el esposo, por la esposa, por algún familiar, algún celo. No me refiero al celo enfermizo que destruye. Pero la Biblia dice que Dios es celoso, pero es un celo perfecto, es un celo para bien. Y dice que es provocado a ira. En este mismo versículo, 1 Corintios 10, dice el versículo 22. O provocaremos a celo al Señor, es decir, a ira, ¿no? O le provocaremos a ira. ¿Somos más fuertes que Él? Los que participan de esas fiestas siendo cristianos están provocando la ira de Dios. Por lo que, hermanos, la invitación es que nos apartemos de todas esas malas costumbres. También el versículo siguiente dice de esta manera, hermanos: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. A ver, ¿cómo comprendemos este versículo? Todo me es lícito, porque recuerden, hermanos, que también hay cosas ilícitas, prohibidas. Hay cosas que Dios nos prohíbe, la idolatría. Ahí dice el tema, Dios prohíbe la idolatría. No es lícito. El pecado, ahí están los 10 mandamientos. Y nos está diciendo cuál es ilícito. Nos está prohibiendo. No matarás, no hurtarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, es ilícito. O sea, está prohibido. Pero hay cosas que sí son lícitas. Pero aún en las cosas que son lícitas, nosotros debemos aprender a seleccionar y a tener cuidado. Porque aún cuando son lícitas, no convienen, fíjense. Y aún cuando son lícitas, no edifican. Fíjense, porque ya pasó el apóstol a hablar de lo prohibido, de lo ilícito, a lo que sí es lícito. Pero dice, aún lo que es lícito debemos tener cuidado, porque con todo eso no conviene ni edifica. A ver, díganme ustedes algunas cosas que, no las ilícitas, ya sabemos, el pecado, toda clase de pecado, lo que estamos diciendo. Pero ahora díganme las cosas lícitas y que aún así no convienen y que aún así no edifican. Por ejemplo, jugar fútbol los domingos o entre semana. Jugar fútbol, ¿es lícito o no es lícito? Pues es lícito. O sea, no es pecado, pues. Pero nosotros debemos discernir ahí, porque dice, pues sí, habrá muchas cosas lícitas, pero no me convienen en ciertos momentos, como jugarlo en domingo en la escuela dominical. ¿Ver la televisión es lícita o no es lícita? Pues sí, es lícita, podemos ver noticias, muchas cosas, pero debemos seleccionar, porque no todo nos conviene, ni en todos los momentos, ni todos los programas. No me edifican muchas cosas. Los que se divierten a través de los videojuegos ahora, las formas de diversión, quizá hay algunas cosas que sí son lícitas, pero allí es donde deben analizar si les conviene o les edifica, y si no edifica ni les conviene, pues aunque son lícitas, pues déjenlo ahí, no me ayudan. Fíjense, hermanos, Pablo pasa de lo ilícito, de lo que realmente está prohibido, eso es claro,
Y luego va y dice, pero hay cosas lícitas y aún así, pues no me convienen. Darse un paseo familiar el domingo en el centro o en el Zócalo, ¿es lícito o no es lícito? Pasear es lícito, con la familia, aprovechar el tiempo con los hijos es lícito, pero no en domingo, pero no en el día del Señor. O sea, porque eso no me va a edificar ni me conviene, sino me conviene más estar en la casa del Señor. Pablo quiere entonces que discernamos hasta en las cosas que son lícitas. Hay cosas que son lícitas que usted puede hacer, no es pecado, pero tenga cuidado si le conviene, si le edifica y aún edifica a otros, como en el caso que se presenta tanto en la carta a los Corintios como a los Romanos, el día de reposo y el comer carne, que fue una discusión. Dice que un problema fue comer carne porque toda la carne, o sea, de las carnicerías, pues, primero eran presentados al altar y entonces a vender. Entonces hubo una discusión ahí, ¿no? Porque decían algunos, pues yo puedo comer carne, hago oración, no pasa nada, ¿qué es aquello? Y otros decían, no se puede comer porque está ofrecido a los ídolos. Y había un debate. Entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia, no, si comer carne es escándalo a tu hermano, pues no comas carne. O sea, es lícito quizá comerlo, pero es escándalo para otros, no edifica al otro. Entonces, por el bien del otro, tú abstente. Bueno, hermanos, todo ello, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aquí habla del testimonio, hermanos. Busquemos el bien del otro, es decir, con nuestro buen testimonio de bondad, de santidad y de muchas cosas donde debemos ser ejemplos, así busquemos el bien del otro. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica está aquí para hacer bien al pueblo. ¿Cómo? Con su testimonio, dándoles a conocer la verdad. ¿Por qué no participamos de aquellas fiestas? Miren, hermanos, a veces estos tiempos es oportunidad para evangelizar a nuestros vecinos y familiares, porque ellos en su ignorancia están celebrando fiestas a los demonios, y allí usted dígales que hay un Dios vivo y verdadero, que los muertos no vienen, que es un sacrificio a los demonios, etc. Y ahí está la palabra del Señor: haga bien a su prójimo, no se mezcle, no se confunda ahí, sino más bien ponga su postura, hermanos. Y para terminar con esta reflexión, hermanos, es necesario despertar como iglesia y dar ese testimonio y ser luz en medio de las tinieblas. El mundo está en tinieblas con sus prácticas. La iglesia debe ser luz porque tiene un conocimiento del Señor, su pensar es diferente, tiene la luz de Cristo. Así, hermanos, lo hizo la iglesia de la Reforma Protestante. Recordando estos puntos, hermanos, dice: en el tiempo de la Reforma Protestante, aquellos hombres y la iglesia en general volvieron a las Escrituras. Practicaron las Escrituras, enseñaron las Escrituras con valentía, enfrentándose a la superstición y a muchas costumbres que había en su época. Muchas, hermanos. Pero fueron valientes porque ellos manifestaron la verdad públicamente, con su vida, por supuesto, y con sus palabras. Y por eso fue posible la Reforma Protestante. Había incredulidad, había una mezcla de doctrinas, realmente la doctrina verdadera se había perdido, había una corrupción moral en la iglesia, había un poder totalitario en la iglesia sobre las conciencias, había una autoridad suprema papal y habían enseñado que la salvación era por el mérito humano y no por la gracia, por lo que se instituyó misas, flagelaciones, peregrinaciones, ayunos, oraciones a los santos y adoración a las reliquias. Todo ello para colaborar con la salvación del hombre, porque dijeron, la salvación no es por gracia, sino por las obras. Es cierto que Cristo murió, pero usted tiene que hacer su parte. Les decía que asistí a una
una misa porque alguien falleció, un familiar de un hermano, y pues asistí, no entré realmente, pero estuve desde afuera, y como tienen una bocina grande, pues yo escuché todo. Decía cuántas herejías y cuántas cosas se enseña, y la gente está allí. Algo que se decía es: ayudemos a Cristo en su sacrificio y sacrifiquemos nosotros. Y decía, pues hay que cooperar al sacrificio de Cristo, como que su sacrificio no es completo. Y esa es la enseñanza desde aquellos tiempos. Lo peor fue cuando se prohibió la lectura de la Biblia, y por eso hubo una ignorancia. La última palabra lo tenían los sacerdotes, etcétera, hermanos. Muchas cosas donde la iglesia de la Reforma dijo: Cristo es el camino, la palabra es la verdad, la justificación es por la fe. Todos somos sacerdotes de Dios por la gracia de Cristo. La salvación es por la gracia y no por las obras, etcétera. A Dios solamente la gloria y no a sus criaturas. Hermanos, resurgió la iglesia, se avivó la iglesia, surgió la Reforma protestante y nos ha heredado doctrinas que nosotros debemos conocer, conservar y predicar. No nos mezclemos con el mundo, con el pecado, con las supersticiones, sino vivamos la vida cristiana. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en este día.